mi nombre es Jessica Andrea Romero Ballesteros. Hoy te voy a hablar sobre patologías de las funciones ejecutivas. Pero, en primer lugar, ¿sabes qué son las funciones ejecutivas? Pues gracias a las funciones ejecutivas es que podemos transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes, acciones, asimismo ejecutar conductas de un modo eficaz. Todo esto mediante el funcionamiento del córtex prefrontal y sus conexiones aferentes y eferentes con otras regiones del cerebro. Es por ello que el daño en alguna de estas conexiones prefrontales puede ser asociada con una disfunción ejecutiva, pero debemos considerar que las disfunciones ejecutivas no siempre reflejan una patología de la región prefrontal. Es conveniente destacar que las funciones ejecutivas son los responsables de manera directa o indirecta de la supervisión y coordinación de las actividades relacionadas con la inteligencia, atención, memoria, lenguaje, flexibilidad mental, control motor y regulación de la conducta emocional. Mediante las habilidades que usamos para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental, la capacidad de monitorización de tareas, la selección, previsión y anticipación de objetivos, la flexibilidad en los procesos cognitivos, además de la fluidez ideatoria, la modulación, inhibición y selección de la atención, así como la formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual, la memoria de trabajo, la organización temporal de la conducta, la autoconciencia personal, también la habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. El éxito de las funciones ejecutivas se correlaciona con la maduración de la corteza frontal durante nuestro desarrollo, que se realiza gradualmente, ya que vamos adquiriendo las funciones ejecutivas. Poco a poco desarrollamos la capacidad para resolver problemas complejos y utilizar estrategias metacognitivas. ¿Pero sabes qué es el metaconocimiento? Este término se refiere al reconocimiento que tenemos de nuestras propias capacidades cognitivas y a los factores que las afectan, así como de las estrategias de autocontrol y automonitoreo, por ejemplo, conocer la capacidad que se posee para desarrollar determinada tarea. Ahora bien, las lesiones del área prefrontal producen un patrón de síntomas denominado genéricamente como síndrome disejecutivo. Los efectos que producen las lesiones dependen de la zona afectada, aunque generalmente se observan las siguientes manifestaciones: pérdida para la capacidad de planificar, anticipar, monitorizar o inhibir la actividad mental. Dificultad para realizar tareas de modo concentrado, mostrando déficit atencional y distractibilidad causada por estímulos externos irrelevantes. Incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Pérdida de flexibilidad cognitiva, con tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Alteraciones en la personalidad, del humor y las emociones, con un notable incremento en la impulsividad y desinhibición del comportamiento. Recordemos que la corteza prefrontal y sus diversas regiones están conectadas con diversas estructuras subcorticales, formando circuitos frontosubcorticales. Esto explica por qué los síntomas provocados en una lesión frontal sean distintos según la región o circuito afectado. Ahora conozcamos los tres síndromes prefrontales definidos según las zonas involucradas, a los que se les denomina síndrome frontal dorsolateral, síndrome prefrontal medial o del cíngulo anterior y síndrome prefrontal orbitofrontal. A continuación se describirá cada uno de los síndromes mencionados. Síndrome prefrontal dorsolateral. Se caracteriza por una grave alteración de las funciones ejecutivas, lo que genera en el paciente un alto grado de desorganización. Una de las principales funciones de la corteza dorsolateral se activa en tareas que requieren planificación y participa en la interacción inicial en la información sensorial que recibe de las áreas cerebrales posteriores y de la información procedente del sistema límbico y del córtex paralímbico. Este síndrome se asocia con el deterioro de la atención, tanto selectiva como excluyente, y pobre control de interferencia. Es por ello que los pacientes con lesiones en esta área presentan alteración en una o varias de las funciones ejecutivas.
como por ejemplo en el déficit en funciones cognitivas superiores tales como planificación, secuenciación, flexibilidad, memoria de trabajo espacial y verbal, autoconciencia o metacognición, entre otras que se ven reflejadas en la fluencia verbal y no verbal, así como en la reducción de la capacidad para resolver problemas, la capacidad de alternar entre categorías cognitivas. Además, reducen el aprendizaje y la recuperación de la información. Síndrome prefrontal medial o del cíngulo anterior. Este síndrome se caracteriza por desmotivación, apatía, pasividad e inercia. Los síntomas de las lesiones mediales producen un conjunto de sistemas que incluyen dificultades en la planificación de actividades cotidianas y en la toma de decisiones, como por ejemplo, administran el dinero de una forma inconsciente o presentan dificultad para mantener un empleo, alteraciones anímicas y disminución apreciable de la competencia social y deterioro de la conducta sexual. Dificultad para toma de decisiones, por lo que suelen pasar horas pensando alternativas para decidir sobre un asunto que no tiene trascendencia. En la parte emocional, la lesión suele producir alteraciones en el temperamento. Tienden a aumentar la agresividad verbal, asimismo manifiestan disminución de la empatía y su estado de ánimo experimenta cambios drásticos en poco tiempo. Disminuyen las competencias sociales, por ejemplo, manifiestan dificultad para mantener las amistades previas a la lesión y para formar nuevas. En este caso, sin embargo, permanecen relativamente intactas las capacidades ejecutivas de resolución de problemas formales, de lenguaje y de memoria. Síndrome orbitofrontal. Este síndrome provoca una conducta desinhibida, con una alta tasa de impulsividad y una conducta antisocial. La corteza orbitofrontal tiene un papel inhibitorio que extiende al control emocional, pero al existir este tipo de síndrome, las personas manifiestan hiperactividad y parecen tener energía ilimitada, la cual dirigen de forma desorganizada. Se les dificulta el procesamiento de las emociones en la respuesta a situaciones complejas, generando reacciones sin el contenido emocional relacionado. Es por ello que las lesiones orbitofrontales causan desinhibición y irritabilidad. Es decir, en esta área de la corteza prefrontal permite inhibir los inputs externos y externos que interfieren en la conducta, en el discurso o en la cognición en general, pero con la pérdida del control inhibitorio sobre los impulsos y los instintos hace presencia la irritabilidad e impulsividad. Para finalizar, cabe resaltar que cada día se reconoce la importancia de realizar una evaluación precisa y pertinente de las funciones ejecutivas afectadas en cada paciente, convirtiéndolo en un reto para la neuropsicología debido a su carácter multidimensional. Estas son algunas de las pruebas neuropsicológicas más usadas para la valoración de las funciones ejecutivas. En la presente tabla las encontramos categorizadas según la función ejecutiva a evaluar, como lo son la atención sostenida, la memoria de trabajo, la secuenciación, la planificación, el razonamiento lógico, la organización visoperceptiva, conceptualización y flexibilidad cognitiva y fluidez verbal. Aunque por último quisiera mencionar que en la actualidad no solo se cuenta con el apoyo de estas pruebas neuropsicológicas, sino que también con pruebas computarizadas, las cuales permiten tener información acerca de las latencias de cada respuesta del paciente y además aportan la facilidad de modificar variables como la velocidad de exposición y muestreo de los estímulos. La evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas resulta ser un proceso inevitable para la clasificación de los perfiles neurocognitivos, los tipos de déficit y los síndromes prefrontales implicados en cada trastorno. Muchas gracias.